Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas Buenas tardes, tardes, licenciado. licenciado. ¿Se mira el documento, jóvenes? Sí se mira. ¿Sí se ve? Licenciado. Vamos a principiar, vamos a ver unos 10, 12 minutos tarde porque no sé qué sucedió acá. Jóvenes, hoy vamos a iniciar la clase número 13. Es el módulo número 4. Para los que están presentes, pues quiero informarles de una vez que el próximo día de clase, el día lunes, tenemos asueto, porque se celebra el Día del Abogado. Entonces el Consejo Superior Universitario, pues, dio asueto a todos los abogados. Por lo tanto, el día lunes ustedes no tendrán clase. Bueno, quiere decir que solamente nos queda esta clase y la otra del próximo viernes y entramos el 2 de octubre al segundo examen parcial. Bueno, pues pongan atención. El último día de clase, nosotros hablábamos sobre lo que es el fuero agrario. Cuando nosotros nos referimos al fuero, se refiere específicamente a un grupo selectivo, a un grupo de profesionales, a un grupo que se dedica a determinada actividad. El fuero agrario, les decía a ustedes, de los profesores que dan derecho agrario en la Universidad de San Carlos. El fuero que practican operaciones de corazón abierto, los médicos. Entonces, el fuero está conformado por ese tipo, por esas personas. Luego vamos a entrar, cuando terminemos el fuero, vamos a ver lo que nos interesa de la legislación agraria vigente en Guatemala, como es la Constitución, el Convenio 169. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo creo que sí vamos a llegar hasta la Ley de Transformación Agraria. Estos son títulos de la temática que vamos a ir desarrollando. Entrando en materia, entonces, el fuero agrario, jóvenes, es una de las connotaciones de la palabra fuero, que es un privilegio. Es un privilegio que se concede a una persona por el hecho de pertenecer a un determinado grupo social o a una institución. El fuero de los representantes de los alumnos de la sección I que van a participar en la conferencia de Derecho Agrario. El fuero de docentes universitarios, ¿sí? De la Cátedra de Derecho Penal. Entonces, es un privilegio, perdón, el de pertenecer a ese fuero, a ese conglomerado social o a ese grupo. También significa jurisdicción de competencia a la que legalmente están sujetas las partes en un litigio a través de tribunales especializados en determinada materia. Bueno, puede ser el fuero de los jueces que se dedican al ramo penal. En este sentido, es en el que debe aceptarse la existencia del fuero agrario, pues ante los tribunales de esta naturaleza que deben someterse todos los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de actos regulados por las leyes que tengan aquel carácter. O sea, el carácter agrario. El fuero agrario se da por tanto, o se da por lo tanto, en razón de los actos que se realizan enmarcados en la legislación agraria. El día del examen se les
escribe en el sentido de que conforman una institución, conforman un conglomerado, valga la expresión, de docentes que se dedican a determinadas actividades. Entonces nos estamos refiriendo a lo que es el fuero. Bueno, la legislación agraria vigente en Guatemala. Yo espero que tengan la Constitución a la mano, pero si no la tienen, no importa. Yo les voy a ir dando a ustedes los artículos fundamentales, y si nos da tiempo, los vamos a ir viendo, que nos remiten en aspectos agrarios. La Constitución de la República de Guatemala, a pesar de la inexistencia de una norma constitucional que garantice la propiedad privada en función social, existen normas y contenidos constitucionales. Esto de la inexistencia de una norma, vamos a quitarle lo constitucional. A pesar de la inexistencia de una norma garantice la propiedad privada en función social, ahí estamos. Existen normas y contenidos de carácter constitucional que pueden posibilitar nuestro proyecto de reforma agraria integral, aún sin reformas a la Constitución política. Estas disposiciones se pueden encontrar en el preámbulo de la Constitución política, que contiene principios que pueden desarrollar los valores que dan vida a la Constitución. Aquí tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala y se refiere específicamente, cuando hablamos, a la persona humana, fines y bienes del Estado. Y tenemos también lo que es el preámbulo de la Constitución. Entonces, estas disposiciones se pueden encontrar en el preámbulo de la Constitución política, que contiene principios que pueden desarrollar los valores que dan vida a la Constitución. Dentro de estos podemos situar como importantes para nuestro proyecto identificar al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, de la seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Estos principios no son normas en sentido concreto, constituyen fuentes de interpretación de la norma constitucional desde el punto de vista concreto. La Constitución Política de la República. ¿Qué nos dice en su artículo 1? Para los que no tienen la Constitución, por lo menos yo les voy a ir leyendo sin exposición de motivos, porque no nos daría tiempo. El artículo 1 de la Constitución nos habla de la protección a la persona humana. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Es decir, que eso desde un punto de vista de carácter eminentemente social, la protección a la persona humana es una obligación del Estado. La protección en forma no selectiva, sino que se debe de conformar el consolidado social de la protección a la persona humana. ¿Qué nos dice? Bueno, la Corte de Constitucionalidad dice, la Constitución política
dice en su artículo 1 que el Estado de Guatemala protege a la persona, pero añade inmediatamente que su fin supremo es la realización del bien común, por lo que las leyes, aquí ya entran lo que son las leyes cuando se habla de los aspectos eminentemente colectivos. Habla, pueden evaluarse, dice, formando en cuenta que los legisladores están legitimados para dictar las medidas que, dentro de su concepción ideológica y, en fin, infringir preceptos constitucionales. Bueno, al respecto, conviene tener presente que la fuerza debe perseguir objetivos generales y permanentes, nunca para fines de carácter particular, la protección a la persona humana. Artículo 2 dice, deberes del Estado. El deber del Estado, dice el artículo 2, garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Es decir, que dentro de los deberes del Estado está la seguridad, además de la seguridad, la paz, el desarrollo, la vida, la libertad, la justicia, el desarrollo integral de las personas. El artículo 44 habla de los derechos inherentes a la persona humana. ¿Qué es el artículo 44? Vayan anotándolos. Protección al derecho, derechos inherentes a la persona humana. Artículo 44. Protección al derecho de propiedad. El artículo 44. Protección al derecho de propiedad. Protección al derecho de propiedad. Esto es un derecho eminentemente inherente. Protección al derecho de propiedad, dice el 44. Se reconoce el derecho, vamos a ver, 43, 44, aquí está el derecho. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. Derechos, protección al derecho de la propiedad. Se refiere este artículo 44, que la propiedad es un derecho inherente a la persona humana. Artículo 75. Jerarquía constitucional. Artículo 75. Vamos a ver. Artículo 75, jerarquía constitucional. Vamos a ver qué habla. Yo tengo aquí en el artículo 75, habla, la alfabetización se declara de urgencia nacional y es obligación social contribuir a ella. El Estado debe organizarla y promoverla
con todos sus recursos necesarios. Esta jerarquía constitucional la vamos a dejar acá como tema. Las normas. El artículo 204, condiciones esenciales de la administración de justicia. El 204 vamos a ver. Condiciones esenciales. Condiciones esenciales de la administración de justicia. Pongan atención. Los tribunales de justicia, en toda resolución o sentencia, observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Bueno, aquí me ponen atención. Condiciones esenciales de la administración de justicia. Artículo 204. Los tribunales de justicia, repito, los tribunales de justicia, en toda resolución o sentencia, observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Quiero que me pongan atención sobre esto. Permítanme un segundo que la batería se está agotando. Ahí estamos. Este artículo 204, nosotros lo vamos a analizar con el artículo 46 constitucional. Artículo 46, en el artículo 46 de la Constitución. ¿Qué nos dice el artículo 46 de la Constitución Política de la República? Preeminencia del derecho internacional. Artículo 46. Aquí vamos a ponerle algo muy importante a esto. Artículo 46. ¿Qué es lo que dice? Pongan atención, pues. Dice, la acción para enjuiciar a los infractores. Artículo 46, preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. ¿Qué dice el 204? Regresemos al 204. Condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley
o tratado. Eso es lo que es el 204. Que la Constitución prevalece sobre cualquier ley, convenio o tratado. ¿Y qué nos dice el 46? Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio de general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Se le da esta pregunta en un privado, puede ser en derecho administrativo o en penal. Se le puede hacer una pregunta al estudiante. Usted me puede interpretar el artículo 204 con el 46 constitucional. Es decir, yo sé que me lo va a rezar o me lo va a leer, pero ¿cuál es la filosofía? ¿Cuál es el espíritu? Es superior el 46 con relación, fíjense bien, es superior ese artículo 46 que el derecho en derechos humanos tiene preeminencia sobre el derecho interno. ¿Y qué nos dice el 204? Que la Constitución es superior a este convenio y a los tratados. ¿Qué encrucijada, qué interpretación puede darle un constitucionalista a esta normativa? En una conferencia que hubo, yo no quise plantearlo porque dije, voy a dejar en evidencia, dije a la persona que está en la conferencia y mejor me quedé, no quise preguntar. En virtud, fíjense ustedes, de esta interpretación jurídica, miren qué interesante esto, lo que estamos viendo el día de hoy. Vienen los legisladores, viene el Congreso de la República, porque como ellos no tienen alcances, son un poco los abogados, ¿verdad? Constitucionalistas. Y como ellos no pueden hacer esa interpretación y se encuentran en ese dilema, le consultan a la Corte de Constitucionalidad. Honorables señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ¿cómo se debe de interpretar el artículo 46 de la Constitución con el 204? Yo aquí tengo en la exposición de motivos qué es lo que dicen. Pero se los voy a leer, pero antes de leérselos, se los voy a explicar. Vean, la Corte de Constitucionalidad realmente es un ente que todas las resoluciones, el 95-99%, sus resoluciones son políticas. Sí, no, no, sí. Quiere quedar bien con todos. Sus resoluciones son de carácter político. Al hacerle la consulta al Congreso, ellos resuelven que es del criterio y opinión de esta Corte, fíjense, que tanto lo que es el artículo 46, cuando habla de la preeminencia de los derechos humanos, y del 204, que se refiere de que la Constitución es superior a los convenios y a los tratados, esta Corte es del criterio de que toda interpretación, fíjense ustedes,
debe de realizarse simultáneamente, comúnmente, pero en armonía, para no afectar ninguna de las partes. Si se le está preguntando si es superior o no, pero ellos resuelven de que todas las resoluciones deben de realizarse en una forma armónica, que es la manera como debe de interpretarse esas normativas. Escuchen lo que dice la Corte. Vamos a ver. Está un poco oscuro, aquí no miro. Dice, esta Corte estima conveniente definir su posición al respecto. Para ello, parte del principio hermenéutico, el principio de interpretación, de que la Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico, que se debe de interpretar en un conjunto armónico, dice, en el significado de que cada parte debe de determinarse en forma acorde con las restantes, que ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y que debe preferirse la conclusión que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas del texto. Fíjense ustedes lo que dice. En primer término dice el hecho de que la Constitución haya establecido esa supremacía sobre el derecho interno debe de entenderse como su reconocimiento a la evolución que en materia de derechos humanos se ha dado y tiene que ir dando. Pero su jerarquización es la de ingresar el ordenamiento jurídico con carácter de norma constitucional que concuerde con su conjunto, pero nunca con potestad reformadora, ni mucho menos derogatoria de sus preceptos por la eventualidad de entrar en contradicción con normas de la propia Constitución. Bueno, y continúa hablando, dice, y este ingreso se daría no por la vía de su artículo 46, dice, sino en consonancia con el artículo 2 de la Convención, por la del primer párrafo. Nuestra Constitución dice, del primer párrafo, dice. Bueno, entonces es cuestión de que se debe de interpretar en una forma armónica y que no debe de existir, contradicciones, sino que debe haber cierta armonía. Este artículo 75 yo creo que es de la ley del organismo judicial, si no estoy mal, porque tiene relación con lo que estamos viendo. Bueno, pues ante esa explicación, ya ustedes saben cómo es que les preguntan. Usted dice, bueno, debe de resolverse en una forma conjunta, debe de interpretarse conjuntamente la Constitución en base a su artículo 204 al 46, en virtud que no debe de haber contradicción, sino que debe de resolverse en una forma armónica. No decirle al examinador, mire, en exposición de motivos o en una resolución o en una sentencia de la Corte dijo esto. Bueno, usted le hacen la explicación y hacen el pronunciamiento. Pero si el examinador les hace caras, entonces díganle que es la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Si no está de acuerdo, entonces díganle ustedes, mire, licenciado,
con educación, ¿verdad? Porque si se quedan callados, eso lo va a utilizar él como caballito y va a decir que ustedes no contestaron bien esa pregunta y los pueden hacer perder. Por lo tanto, si él dice, ay, exacto, 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 ¿y en dónde encontró usted esa resolución? ¿En dónde lo leyó? ¿O usted la interpretó? Bueno, si le preguntan a uno, pues uno va a ser humilde, ¿va? Bueno, pues licenciado, yo lo leí en la exposición de motivos en una de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. 100 puntos. Digamos, principios del régimen económico y social. Artículo 118. Artículo 118. Principios del régimen económico y social. Yo no les voy a leer la exposición de motivos de cada uno de ellos, que yo la tengo, porque no vamos a terminar. Solamente si yo creo que es sumamente importante, le vamos a dar un par de pinceladas. Entonces, el 118 habla de el régimen económico y social. Principios del régimen económico y social. El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social. Es posible que yo les pueda preguntar en qué se fundamenta o en qué se funda o en dónde están los principios filosóficos del régimen económico y social. ¿En dónde se funda y fundamentese? Bueno, artículo 118, en donde se refiere a la justicia social. Condiciones esenciales, principios del régimen económico y social. El régimen económico y social de República de Guatemala se funda en el principio de justicia social. Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. Cuando fuera necesario, el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada para el logro de los fines expresados. Bueno, y estamos al artículo 67. Protección a las tierras y a las cooperativas indígenas. Artículo 67. Dice, protección a las tierras y a las cooperativas agrícolas indígenas. Las tierras de las cooperativas de las comunidades indígenas o cualquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, de asistencia crediticia y técnica preferencial, que garanticen su posición y desarrollo a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida. La protección a las tierras de las comunidades indígenas. Artículo 39. La propiedad privada. ¿Qué nos dice el artículo 39? Dice, propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten
al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. La propiedad privada. Este derecho constitucional, jóvenes, es el principal marco legal que garantiza el régimen de tenencia de la tierra en Guatemala. Y en consecuencia se encuentra vinculado con la problemática agraria nacional en sus diferentes componentes. Artículo 40. Expropiación. Este artículo se encuentra ampliamente desarrollado en la ley específica de expropiación. ¿Qué nos dice el artículo 40? Yo creo que vamos a ver si miramos la ley de expropiación. Dice, en casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, debidamente comprobadas. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley y el bien afectado se justipreciará por expertos, tomando como base su valor actual. Quiere decir que van a llegar peritos en la materia y van a hacer los evalúos correspondientes y los que se encuentran registrados en el Ministerio de Finanzas, ahí en el DICABI, para hacer el avalúo correspondiente con respecto a la expropiación. Dice, la indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos que con el interesado se convenga en otra forma de compensación. Solo en caso de guerra, fíjense bien, calamidad pública o grave perturbación de la paz, puede ocuparse o intervenirse la propiedad. Puede ocuparse o intervenirse la propiedad o expropiarse sin previa indemnización, pero esta deberá hacerse inmediatamente después de que haya cesado la emergencia. La ley establecerá las normas a seguirse con la propiedad enemiga. La forma de pago de las indemnizaciones por expropiaciones de tierras ociosas. Las tierras ociosas son jóvenes, aquellas tierras que están sin trabajo, o sea, principalmente son tierras que casi no producen, o son tierras que el Estado no las tiene trabajando. Será, dice, la forma de pago de las indemnizaciones por expropiación de tierras que no están trabajadas será fijado por la ley. En ningún caso el término para ser efectivo dicho pago podrá exceder de 10 años. Bueno, es posible que les haga la pregunta en el examen. En momentos de guerra o de calamidad pública o determinados conflictos, cuando se dan las expropiaciones, el Estado en qué plazo debe de resarcir, o no de resarcir, debe de realizar los pagos en el plazo de los 10 años. Aquí solamente con todo ese articulado, yo les hago el examen yo les hago el segundo examen, solo con esos artículos. Ahora, vimos una parte, yo recuerdo que lo vimos al principio de la clase, creo, o lo vimos con derecho a los pueblos indígenas. El convenio, jóvenes, aquí lo tengo a la mano también, ya listo para entrarle a las consultas. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Yo les puedo preguntar en el examen, permítanme jóvenes, licenciado Echeverría,
Estoy dando clase vos. Sí. Mira, te notificaron que tenemos asueto el lunes. No vos. Estoy atrasado con mis clases. ¿Qué? ¿Vos lo querías para dar clase? No, yo lo quiero aprovechar, porque fíjate vos que me queda esta clase y me queda la del próximo viernes. Entonces quiero terminar. No, porque yo doy clase los lunes y viernes. Mira, si fuera adelantado, te diera el viernes. Déjame ver, a ver cómo, si termino, te llamo. Bueno, pues, te cuidas. Bueno, jóvenes, disculpen. Es un colega que quiere que les dé su hora. Si nosotros vamos atrasados. No atrasados, vamos bien, pero no me quiero atrasar con mis cátedras. Bueno, hablábamos entonces, jóvenes, del convenio 169 y hablábamos algo muy importante. Creo que voy a abrir paréntesis. Quiero que me disculpen por esa comunicación que tuve con el colega. Bueno, cerremos el espacio. Si les pregunta en el examen, ¿cómo comprende, qué interpreta usted por pueblos tribales? Cuando miramos algo lo tribal, son los grupos étnicos que han llegado a ciertas comunidades. Ya ver qué interesante. El convenio 169 de la OIT en países indígenas tribales y en países independientes. Fíjense pues, yo aquí tengo el convenio. Ustedes traten de bajarlo, o por lo menos los artículos, lo más importante que nosotros estamos estudiando. Bueno, se constituye como normativa legal vigente e imperativa para nuestro país al haber sido debidamente ratificado. Significa esto, que para los convenios y los ratificados muchas veces se quedan al referéndum. ¿Qué significa el referéndum? Que queda pendiente de las ratificaciones o de las firmas. Aquí, Guatemala ya ratificó. Entonces, temas como restitución de tierras comunales o compensación de derechos, tutelando la naturaleza inalienable e imprescriptible e irrenunciable de las tierras comunales, tanto las registradas legalmente como aquellas que tradicionalmente ocupan, es decir, las vienen de la época de la colonia, las que tienen vocación comunal y las que han tenido tradicionalmente acceso para su sobrevivencia, se encuentran desarrollados en este convenio. Quiere decir que todas estas tierras jóvenes se basan a un derecho, que es un derecho que se tutela por medio de ese convenio 169 y que no es inalienable, no es imprescriptible y ni mucho menos es irrenunciable de tierras comunales que están registradas y que tienen vocación comunal y que son tierras obtenidas en la época, desde la época de la colonia. Todo ello se protegen. ¿Por qué? Se protegen en virtud de los tratados de carácter internacional, principalmente con este convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El día del examen, no se pongan nerviosos porque me ponen 269, 159, no, es el 169. ¿Qué es lo que nos regulan los artículos del 1 al 17? Sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes. Bueno, como aquí tengo aquí tengo el convenio, jóvenes.
¿Qué dice el artículo 1? Vamos a ver. 205. Aunque los hubiera puesto ahí, hubiera sido más fácil. Vamos a ver, ¿qué dice el 205? Aquí está. Aquí está el artículo 1. Artículo 1 del convenio. Dice, fíjense pues, el presente convenio, ahí lo bajan ustedes por internet, dicen, a los pueblos tribales en países independientes cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial. A los pueblos en países independientes continúa. Luego habla, dice, el número 3, la utilización del término pueblos en este convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga ampliación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional. Es decir, que este artículo 1 se aplica a los pueblos tribales, a los pueblos indígenas, a los pueblos que están conformados en esas comunidades, a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una ley especial. ¿Qué nos dice el artículo 2? Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados, dice, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. El artículo 3, jóvenes, continúa, dice, los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos. 4, deberán adoptarse a las medidas especiales que se presenten o que se precisen para salvaguardar las personas. El 5, aplicar las disposiciones del presente convenio. El artículo, este artículo 5 dice, aplicar las disposiciones del presente convenio, dice, deberán reconocerse y protegerse los valores, prácticas sociales y culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos. Aquí hay algo muy importante. El artículo 6. Al aplicar las disposiciones del convenio, los gobiernos deberán, fíjense pues, este artículo 6 me lo subrayan. Dice, al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán a. Consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Este artículo 6, jóvenes, se refiere a aspectos de carácter administrativo, puede ser la consulta populares, cuando quieren ingresar a las explotaciones mineras. Bueno, el artículo 7, los pueblos interesados deberán tener el derecho a decidir sobre sus propias prioridades en lo que atañe
el proceso de desarrollo. Aquí hay algo muy importante. El artículo 8 me lo subraya. Dice, al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados, deberán tomarse debidamente las consideraciones, sus costumbres, su derecho consuetudinario. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias. El artículo 9 habla en la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la regresión de los delitos, para la represión de los delitos cometidos en sus miembros. Bueno, tenemos el artículo 10, el artículo 13, que se refiere a las tierras. Dice, al aplicar las disposiciones de esta parte del convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o los territorios o con ambos, según los casos que ocupan o utilizan, según los casos que ocupen a utilizar de alguna otra manera y en particular los aspectos colectivos de esta relación. Se refiere específicamente a que estas tierras deben de respetarse y que a la vez se debe de respetar principalmente a los pueblos eminentemente interesados. El artículo 16. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupen. Bueno, y así continúa la normativa de este convenio. Y por último tenemos el artículo 17. Dice, deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos. El artículo 17, en su párrafo segundo, dice, deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de una o de otra forma sus derechos sobre esas tierras fuera de su comunidad. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de sus pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes. Bueno, y así continúa el convenio 169 de la OIT. Entonces, ya con esas ideas de las cuales les he mencionado, miremos a ver si hay algo acá. Les explicaré lo del convenio. El convenio 169 de la OIT es la institución internacional que vela por las tierras, las costumbres, todo lo relacionado con los grupos indígenas tribales de donde los países son miembros o han firmado ese convenio o esos tratados. Perú, Argentina, México, Bolivia, etcétera, Guatemala. Son varios los países que han firmado ese convenio. No tiene un procedimiento para la realización de las normativas. Yo no sé por qué el Congreso no ha realizado un proceso, una ley procesal, tal vez no ley procesal, sino que una normativa procesal para el cumplimiento de cada una de las instituciones que estuvimos viendo. ¿Cuál es el procedimiento y cómo debe de hacerse desde el punto de vista administrativo cuando se está adjudicando las propiedades para las explotaciones?
¿Cuál es el procedimiento legal que debe de realizarse para la práctica de las consultas? Y ese reglamento no lo tiene. Precisamente por ello es que el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Medio Ambiente solo resuelven favorablemente y ahí van las instituciones a hacer las grandes explotaciones. Bueno, esto ya lo vimos. La ley de transformación agraria. Decíamos que sus considerandos no tienen mucho que ver con sus normativas. Sus considerandos desde el punto de vista eminentemente filosófico se apartan bastante de lo que es realmente el aspecto eminentemente normativo. Pero es muy importante. Esto lo vimos. Puede afirmarse categóricamente antes de constituir un instrumento jurídico que pretendía la transformación en el medio de vida y en los sistemas de producción de la tierra, como demagógicamente lo señalan sus bases considerativas, pero en el articulado niegan ese y muchos propósitos que deberían resolver esencialmente. Es decir, que su parte considerativa, yo espero que ustedes ya tengan ese es el 1551, esta ley de transformación agraria. Bueno, al hacer un análisis a este decreto con objetividad desde el punto de vista económico-social, con rigor académico, sus creadores no pusieron atención al problema esencial, al medio agrosocial. Lo peor es que distorsionaron la verdad, dieron armas legales a los latifundios criollos y extranjeros para mantener en ociosidad las tierras, para tener las tierras abandonadas sin cultivarlas. ¿Qué tanto necesita nuestra raquítica economía a efecto de lograr su desarrollo y de sacar al país del marasmo en que se encuentra? Esta ley de transformación agraria hace de menos dos problemas del medio rural guatemalteco mencionados anteriormente, el latifundio y el minifundio. Olvida las condiciones inhumanas en que viven las masas campesinas. En definitiva, el pomposo nombre que ostenta es una clara ofensa realmente a los derechos democráticos de la sociedad moderna, ya que en sus núcleos populares aspira, bueno, al menos a no dejarnos morir de hambre. Digamos, los mayores perjuicios ocasionados por la contrarrevolución fueron sufridos los campesinos, a quienes se les arrebató inmediatamente las tierras que les habían sido adjudicadas, de acuerdo al decreto 900. Para la sustitución o para sustituir la legislación agraria reformista, se promulgó un estatuto agrario, que fue el decreto 559. Legislación agraria, decreto 559, que sobre el papel e hipotéticamente perseguía algunos fines similares a los del anterior decreto 900, por cuanto se buscaba aumentar la productividad de las unidades agrícolas y mejorar el poder adquisitivo campesino. Pero la realidad fue otra, porque al devolver las tierras a sus antiguos propietarios, los fines señalados se convirtieron en una mera retórica. Repetir, está diciendo el mismo discurso. El decreto se refiere a una necesidad de crear zonas de desarrollo en las áreas rurales. La finalidad era potenciar el mercado de tierras y evitar los conflictos en el campo. Para ello se siguió entregando algunas tierras para establecer nuevas propiedades y comunidades agrarias. No obstante, su impacto fue escaso, afectando las medidas a menos 300,000 manzanas y beneficiando a unos 32,000 campesinos. Pero la política agraria no toma verdadero impulso, sino que hasta en 1962,
cuando entra en vigor la Ley de Transformación Agraria, decreto 1551, creándose para su ejecución el Instituto de Transformación Agraria. El contenido esencial de la ley descansa en los siguientes puntos de esta ley. 1. Creación del Instituto Nacional de Transformación Agraria, el cual hoy lo ha absorbido en lo que es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, porque el instituto desapareció. Luego teníamos el impuesto por extensión de tierras ociosas, expropiación de las mismas y obligación de rentas. Teníamos la creación de zonas de desarrollo agrario. ¿Cuáles son? ¿En dónde se encuentran esas zonas de desarrollo agrario? Adjudicación de la tenencia de la tierra bajo el patrimonio familiar. Explotación mancomunada bajo la responsabilidad del Estado o de particulares de las fincas rústicas propiedad de la nación. Normativa sobre arrendamiento de tierras, normativa sobre los bienes de la nación, reservas de la nación, terrenos baldíos, normativa para la declaración y los trámites a seguir en cuanto al exceso de terrenos. Otras disposiciones que se desprendiesen de las anteriores. Entonces, la ley se desarrolló en un contexto contrarrevolucionario. Sí. ¿Por qué? Porque vino a anular, a quitar todos los aspectos de carácter eminentemente revolucionario que constataban en el decreto 900. La ley se desarrolló en un contexto contrarrevolucionario que anuló casi por completo los postulados reformistas y las condiciones favorables a la transformación de la estructura agraria del país. Se estableció por la necesidad de aliviar las condiciones de pobreza existentes en las comunidades campesinas y de este modo evitar la conflictividad en el campo. Se trataba de una ley inspirada en la doctrina social de la Iglesia Católica. Eso ya lo vimos anteriormente, en donde radicaba ese aspecto de carácter eminentemente social y colectivo, en la doctrina social de la Iglesia Católica e influida por el programa de la Alianza para el Progreso, suscrito en los más conflictivos años de la Guerra Fría. Todos hablan de la Guerra Fría. ¿Qué fue la Guerra Fría? ¿Quiénes se enfrentaron? ¿Por qué se confrontaron? ¿Cuál era el objetivo de la mentada Guerra Fría? La Guerra Fría inicia cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la Guerra Fría, jóvenes, fue un enfrentamiento político, económico, social, militar e informativo, iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, entre el bloque occidental capitalista, liderado por los Estados Unidos, y el bloque del este oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Entonces, esa Guerra Fría inicia cuando termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Por factores económicos, políticos, sociales, etc. ¿Quiénes se enfrentan? Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, no tenemos por qué perdernos cuando hablan de la Guerra Fría y se ponen a hablar y nosotros escuchando y no sabemos quiénes participaron en la Guerra Fría, por qué motivo se dio la Guerra Fría, quiénes confrontaron la Guerra Fría. La ley fue inoperante en muchos de sus postulados, particularmente en lo que concierne al pago de impuestos por poseer tierras ociosas. Y además, no se conoce un solo caso de expropiación por el incumplimiento de lo preceptuado. La política agraria se centralizó en el Instituto Nacional de Transformación Agraria, un organismo burocratizado que carecía desde su origen de la representatividad necesaria para impulsar el desarrollo rural. De este modo, la estructura agraria guatemalteca siguió siendo la misma, añadiendo dosis de descontento
y razones para la conflictividad por la anulación de adjudicaciones de tierras de parte de los gobiernos reformistas. Entonces, ¿cuánto llevamos, jóvenes? Permítanme un segundo. A ver, 15, 15:45. 15:45, 30. Me quedan 15 minutos. Le vamos a dar un poquito rápido a esto. Miren, pues, el decreto ley 1551, ¿qué nos dice con respecto al artículo 12? Tierras ociosas. Para los efectos de esta ley, se entiende por tierras ociosas las que carecen de cultivo o cuyos índices de ganado fueren inferiores a los que establecen en el reglamento respectivo. Tierras ociosas. Zonas de desarrollo agrario, artículo 40. Estos me los leen, por favor. Para los efectos de esta ley, se entenderá por zonas de desarrollo agrario aquellas áreas del territorio nacional de gran extensión susceptibles de una profunda transformación de sus condiciones económicas y sociales, que exigen para su ejecución obras y trabajos complejos que, superando la capacidad privada, ejercen necesario el apoyo técnico, financiero y jurídico del Estado. ¿Cuáles son las zonas de desarrollo agrario? Tenemos en Mazatenango, Catauleo, Suchitepeques. ¿Cuál es el patrimonio familiar agrario? Artículo 73. El patrimonio familiar agrario constituye una empresa agrícola por la cual se adjudica un fondo rústico y otros bienes de producción de una sola persona como titular, con la finalidad de brindar una protección al hogar de dicha persona en medio de un sostenimiento familiar. El artículo 114 habla de la pérdida de los derechos. ¿Cuándo es que se pierden? Cuando estos no cumplen con ciertos requisitos. Dice, son causas que determinan, dice, la pérdida de derechos a conservar los bienes constituidos en el patrimonio familiar agrario, el abandono, destinarla para tierra para otros fines, conducirse con notoria mala conducta, infringir las normas de cultivo, contravenir los preceptos de la ley, comprobar una posterior adjudicación a la de ellos, faltar al pago de más de una amortización. Bueno, eso se lo dejo a ustedes como lectura. Y por último tenemos el artículo 142 que se refiere al arrendamiento. Los propietarios que concedan tierras en arrendamiento a campesinos no podrán cobrar una renta mayor del 6% en efectivo o en especie de la producción total del cultivo por su cosecha. Jóvenes alumnos, aquí nos vamos a quedar y nos miramos el próximo día de clase, que es el próximo viernes
porque de este lunes en 8, que es 2 de octubre, ustedes se someten al examen. Pasen ustedes feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Para el- Feliz tarde.